Bueno, esto de la repetición canina es el tema de repetir algo, ¿no? Por ejemplo, yo no, siempre digo, yo no sé, bueno, era un desastre en mi vida, porque había cosas que yo no sabía. Por ejemplo, la repetición de algo. Eh, Ahora no me gusta a mí, ¿no? Decir las frases que yo empecé a repetir. Pero me di cuenta que hay que repetir frases. Cada vez que uno, por ejemplo, enciende para grabar el video, debería decir no sé qué cosa, una frase que sea siempre la misma. O, por ejemplo, si salgo de mi casa, decir no sé qué cosa. Bueno, esa fue una de las cosas, ¿no? La repetición de una frase, como ser, por ejemplo, en el baúl de mi abuela encontré, o no, así no sería, sino que sería alabado sea Dios, por ejemplo. En eso no es, uno no lo ve tan claro, porque uno dice alabado sea Dios, es una alabanza. Pero si por ejemplo decimos, eh, no solo decir una frase, sino también otra cosa que aprendí. Una de las cosas que digo es llueve. Es decir, hacer una serie de cosas y decir llueve. ¿Por qué? Porque había llegado a un punto en el cual cada vez que llegaba el tema de Luis Lavía, llovía. Entonces yo ya para adelantarme, antes de que lloviera, al rezar, lo primero que decía era llueve. Como que era una contraseña, ¿no? Que decir, ahora va a llover, entonces llueve. Y era como un alabado sea Dios, decir, llueve. Tal y tal cosa, llueve. Tal y tal cosa, llueve. Y como que antes, cuando pasaba al revés, ¿no? Pasaban las cosas, llovía y me decaía, porque primero llovía y después yo decía llueve. En cambio ahora ya lo decía antes. Y así fue que la repetición, ¿no? De las palabras, como decir, por ejemplo, eh, mirar, por ejemplo, energía igual a masa por velocidad de la luz al cuadrado. Se me ocurre ahora. Cada vez que estoy haciendo una masa, o cada vez que levanto un peso, o cada vez, bueno, X cosa. O eh, el spin del electrón. Bueno, no sé, ahora no se me ocurre. O por ejemplo, hombre de luz. O, o decir X más Y igual a Z. Y es como que yo todavía no sé muy bien cómo elegir, ¿no? Las frases y cuándo repetirlas. Pero sí fue un gran descubrimiento que la mayoría de la gente lo hacen. Y eso fue una cosa también de la computación, el subir, por ejemplo, imágenes o sucesos. Ahora yo podría subir a mi mente el día que eh, gané la lotería. 2 pesos gané, pero puede ser ir creciendo, ¿no? Un día jugué a los 10 primeros números, no me acuerdo qué número fue,
Jugué un peso y gané 2, creo, porque salió, las dos cifras salieron. Y bueno, la agencia de lotería, el número que jugué, todo, no me acuerdo, pero un suponer, ¿no? Ese tipo de cosas. Después la otra cosa que yo no hacía antes tampoco era, que esto me lo enseñó Pachi y los perros, que toman determinado paquete de cosas, algo que llegan a comprender de mi pensamiento. Por ejemplo, la última vez fue una cosa que después lo voy a contar. Iban haciendo las patitas de adelante, las patitas de atrás, no sé si lo hacen día por día, pues ya me lo explicaron varias veces y bueno, y ese tipo de cosas que en la red los hace todo el mundo y yo nunca lo hacía, es decir, ir como por ejemplo, hoy mostraban, los chicos mostraban una cara, o no me acuerdo quién, como diciendo, nosotros hicimos esto y ahora te mostramos esta cara. Eh, Creo que había sido lo de Zuccarelli y Cristina, o alguna cosa así, ¿no? Como una cosa que uno se cree el gran centro de todo, no sé qué, y bueno, todos lo trabajan parte por parte, muy concienzudamente, y después te muestran el resultado, mientras vos te mandan a distraerte para algo. Y hoy no sé quién era que me decía, como, o que mi cerebro, ¿no? Pensaba, que bueno, lo que yo había podido hacer hoy era monitorear la red, ¿no? Como me iba monitoreando a mí. Y al irla monitoreando, al final había podido estar tranquila un rato eh, leyendo un par de párrafos, ¿no? Porque a mí me cuesta mucho leer comprendiendo. Y no sé qué más había podido hacer. Había encontrado una serie de cosas técnicas. Es decir, una manera que yo trato de mantenerla, aunque no me resulta muy placentera, es que leo así los títulos de los artículos, los temas, como una especie de popurrí, abuelo de pájaro, que no me gusta mucho porque no lo llevo como a comprender nada, y por ahí me fastidia el que llego a hacer 20 popurrí de 100 o 200 o miles de años y no los llego a comprender. No, miles de años no, por supuesto, ¿no? Pero a veces digo, desde el año 80 que yo me estoy haciendo, que estoy leyendo este título y no llego es decir, leo, es como que veo el gráfico del título o del artículo, los veo las columnas, pero no tengo la menor idea de lo que se trata. No me puedo conectar con el tema. Ni siquiera puedo decir, bueno, es difícil de explicarlo, pero yo lo mantengo, esa especie de plasma, ¿no? Porque es como que que hay una parte de mi visión que los reconoce a los artículos. En sí, hace este 20 años o 25 o 30 años que este artículo siempre yo lo reviso. Y por ahí tengo un tema, bueno, es de control o es de óptica o de computación o trata de las bases de datos. Es decir, tengo una idea muy somera, pero a mí me alcanza tener esa idea.
Y a veces me da hasta sufrimiento, ¿no? Porque digo, ¿por qué no puedo leer un párrafo y comprenderlo? Si no son temas tan difíciles. Pero me falla la conexión con él. Es como que me faltan, por ahí si yo estaba en la facultad, rodeada de todas las materias y de todas las cosas, tenía como más posibilidades, aunque no llegaba tampoco a comprender. Pero bueno, ahora, recién ahora me está como, estoy como viendo, ¿no? Yo tenía una imagen, un sueño que me decía, soy Miguel y te devuelvo la vista. Y veía y yo decía, Jesús. Y yo me decía en el sueño, pero me dice, soy Miguel, me llamo Miguel y te devuelvo la vista. Y yo le digo, Jesús. Y abro los ojos y era una mujer que había visto en el sanatorio San Camilo, una mujer de pelo negro. Y, y a partir de ese día podía leer algunas oraciones, algunos párrafos y los comprendía. No era que lo llegaba a comprender, pero había descubierto como un método. Es decir, había descubierto que lo que me pasa es que al leer, por ejemplo, yo leo eh, el programa y digo, apenas leo el programa, digo, uy, Geraldo es, de computación. Digo, uy, Luis Marrone. Bueno, y así, palabra por palabra me van surgiendo nombres de personas con sus caras, con lo que hicieron. Y me es imposible comprender. Y me quedan todas esas personas dando vuelta en la cabeza. Y los otros días, después de este sueño, pude leer todo un párrafo, porque además no lo puedo seguir leyendo, porque primero que no me daba cuenta que era lo que me pasaba. Simplemente empezaba a leer un renglón y me cansaba y no podía leer el otro. Y después de que estuve este sueño con esta mujer, eh, me di cuenta de eso, ¿no? Y era como una voz que me decía, eh, a cada persona le daba una respuesta, ¿no? Por ejemplo, decía, el programa. Y yo decía, ay, Geraldo. Y entonces esa voz, no esa voz, sino había como un pensamiento instalado que decía, no te dejó hacer el programa. De computación, Luis Marrone, no te dio el certificado. Bueno, como que le iba como dando una respuesta de lo que habían hecho, eh, como para comprenderlo, y lo podía ahora me es difícil explicar el proceso, ¿no? Pero primero que no me había dado cuenta yo de lo que me pasaba al leer. Simplemente me aparecían personas todo el tiempo y eso yo no lo detectaba. Y al ir así parte por parte, diciendo lo que habían hecho, no sé cómo decirlo, sino como diciendo, como dándole un mecanismo a cada uno, que en realidad es lo que hace el cerebro, pero que yo no lo hago en forma consciente. Es decir, por ejemplo, una vez la traductora de lenguaje mudo de la televisión, yo había explicado algo de las bases de datos, y bueno, medio como enfurecidas, decían, como que estaban diciendo cómo había que estudiar el tema ese. Supongamos que se lo explicaban a, no sé, X personas.
eh, vos estabas en UPA de UTAR, mientras ella estaba en UPA de Jordi. Eh, vos estabas con la computadora y él te tecleaba mientras te agarraba, no sé qué. Mientras ella estaba rezando en UPA, no sé qué. Bueno, como diciendo, y después presentaban y no sé qué de Viviana y Daniel Latorre, qué sé yo. Y así era como que explicaban, en parte manteniéndome a mí como que bueno, yo lo que tenía acá era todo de la religión y en cambio los otros tenían todo lo de la tecnología. Y como diciendo, por ejemplo, Viviana, la esposa de Daniela Torre, era el registro, el encabezamiento del registro y que el dato que uno ingresaba era uno que se sentaba ahí. Y después la lista, bueno, no sé, lo iban explicando todo con personas. Eh, y así todo muy rápido, ¿no? Y esto es que, y bueno, y por ejemplo, si yo iba al abasto, aparecía una señora gorda porque era el abasto. Y ahí fue que, bueno, yo hacía muchísimos años que no podía leer un párrafo, mucho menos una carilla de un texto técnico en inglés. Pero sí podía picotear, ¿no? Como tener un popurrí, una idea así de vuelo de pájaro. Y el otro día pude leer un texto entero y comprenderlo. Era de biomédica. Y me llamó la atención que después pasó algo con María del Carmen, que yo escribí biomédica y justamente yo había leído ese texto todo completo. Bueno, ahí está el tema de las personas, ¿no? Que generalmente la gente lo que hace es decir, bueno, esta petiza es no sé qué cosa de biomédica o del texto, ¿no? O por ejemplo, lo que yo estoy hablando todos son este, partes de una tecnología. Eso también es algo que yo antes no hacía. Pero me dio mucha alegría, ¿no? Cuando pude leer ese texto. Pero como tenía me dio casi una cosa como patética, ¿no? Ver la cantidad de personas en las que pensaba, palabra por palabra. Ahora que se subió Pachi me olvidé de lo que iba a contar de Polito cuando estaba él con los programas. Que yo estaba programando en Basic y Polito, el cocker ruano, eh, se habíamos hecho como una relación muy amorosa con el cocker, ¿no? Fue mi primer, mi primer perro mío, que era mío, me lo había comprado yo, lo había traído en brazos y bueno, le daba todo mi cariño, le dejaba hacer lo que él quería, hacía unos desastres tremendos. Y cuando yo estaba haciendo programas en Basic en la computadora, se deleitaba. Y entonces yo le empezaba a programar ultrasonidos y colores y músicas, porque decían que los perros escuchaban ultrasonidos. Y, y se acercaba a Guada y él le gruñía, porque le encantaba estar con la computadora y el Basic y los programas. Y, y bueno, así fue que el Cocker después lo robaron, ¿no? Porque era un genio de la computación. Hasta hacía cosas con el tiempo, con la variación del tiempo. Ese fue el Cocker ruano. Y ese fue el que dijo juguetes. Después yo siempre cuento que yo estaba grabando algo del ciber, ¿no? Estaba grabando que las páginas web de Yahoo, no sé qué.
Y Pachi se metió abajo de la cama y empezó a hacer sonidos medio guturales con la voz de Bill Gates. Entonces yo dije, es Bill Gates, que se convirtió en perro. Y me acordé que yo había escrito una carta a Bill Gates que decía de diseñar computadoras para ser accionadas por las mascotas. Le había hecho un dibujito, creo, de cómo el perro manejaría la computadora. Y Carlos me agarró la carta, me la quitó y se hizo el que se la llevó a Bill Gates. Y después apareció el tema del perro ¿no? Que fuimos a Parque Centenario, él se subió en un monte, como rezando, y de pronto aparece una señora con un montón de perros, como teletransportados, y aparece Pachi, que me dan dos perritas de toda la camada que habían tenido, que eran muy dulces, y me abrazaron así. Y yo sabía que perras no quería tener porque era un problema, pero me dio una ternura, ¿no? Y, y miro así, y miro a los otros perros, y veo que Pachi, en ese momento no se llamaba Pachi, me está mirando con un par de ojos amarillos, eh, tremendos, ¿no? Y dice Carlos, ese, como que se daba cuenta que estaba diciendo Mari, Pachi. Y, y bueno, yo en esa época hacía absolutamente todo lo que decía Carlos, me parecía que era el súper sabiondo de lo que había que hacer, porque él hacía todas esas cosas que yo no hacía, de repetición, de programas, de subir esto, lo otro, de la mar en coche y de reconocer a las personas como acciones, todo eso. Y bueno, entonces lo agarramos a Pachi y lo trajimos a casa. Nos detuvimos en un lugar, un voluntario del Pasteur lo revisó, dijo está en perfecto estado de salud. No lo dejen tirado ahí porque es muy chiquito para estar echado sobre la vereda. Hay demasiados microbios y sin vacuna se puede enfermar. Tenerlo en un lugar limpio hasta que tenga las vacunas. Y bueno, así fue que él estaba abajo de la cama, ya más grandecito, ya sabía más o menos, había ubicado en la casa todo, quién era Polito, los perros que yo había tenido, ya habían pasado varios años, ya tenía bastante en mi mapa neuronal. Y bueno, yo estaba grabando así como ahora y él se tiró abajo de la cama y empezó a hacer sonidos con la voz de Bill Gates. No decía palabras, pero decía y me iba como guiando el discurso que yo decía. Y yo seguía hablando según lo que él decía de las páginas web y de esto que el otro. Y me quedé preocupada, ¿no? Porque digo, me acordaba lo de la carta de Bill Gates, lo de los ojos amarillos. Digo, será, tendrá un computador adentro, tendrá un chip. Digo, Hipólito tal vez también lo tendría. Porque en biomédica yo había estudiado que les ponían, este, les implantaban unos electrodos que con radio, siento en los dos empeines de los pies, como si tuviera dos clavos. Son calambres, ¿no? Calambres como que uno tiene en la pierna, pero en los empeines. Y así fue que después Pachi me explicó que era por
por el tema de que él sabía que digamos, bueno, esa comunicación que tienen los animales, ¿no? Que es medio difícil de decir, ¿no? Es que me dijo, yo sabía computación porque Polito me contó que vos, sino que él ya me había dicho que bueno, que los perros generalmente lo que hacen es buscar. En el caso mío, por ejemplo, para un perro es muy fácil aprender, porque como yo lo que hago afuera es, según Pachi, él veía los perros que había afuera, ¿no? Por ejemplo, lo veía al lobo, lo veía a Polito, no es que los veía por infrarrojos, sino que los veía con el pantalón que yo dejaba colgado con dos patitas marrones que eran no sé qué y una colita y esto y lo otro, y a veces él se veía a sí mismo, ¿no? Decía, ¿qué hago yo acá? Se veía cómo yo iba, por ejemplo, haciendo las montañitas y por ahí salía un huesito que era para Pachi, bueno. Ahora ya no hace más eso, pero en esa época, este, que por ahí yo estaba todavía con muy pocos mecanismos de hacer cosas conscientes, hacía todo así medio, lo que me iban surgiendo. Ay,